tal? Muy buenos días a todos. Un gusto en saludarles. Nuevamente, David Fernández, su anfitrión de iTalks, junto con coanfitrión Luis Arandia, que también nos acompaña el día de hoy. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, mi David, ¿Qué tal va tu semana? aquí listos para darle candela a la innovación un ratillo. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el tema? ¿Qué expectativa tienes del tema el día de hoy, Luis? Pues está interesante todo, todos pensamos que la agroindustria, al ser un sector primario, pues no, pareciera que no tiene un nivel de innovación, pero me gustaría escuchar cómo han tecnificado los cultivos, cómo se han venido manejando con información, data, drones, riegos, fertilizantes. Conozco algunos invernaderos que ya tienen un nivel de tecnificación impresionante, otros amigos que han hecho robots autónomos para la siembra. Ya hay satélites que te ayudan a detectar la calidad de la tierra, la salud de la tierra. O sea, creo que hay cosas muy impresionantes que ojalá aquí nuestro buen invitado Tonatiuh nos comparta qué es todo lo que está pasando en el agro y que nos sorprenda a ver qué otras locuras con estas nuevas tecnologías se pueden presentar. Sí, y estoy seguro de que va a ser muy interesante. He tenido la oportunidad de conversar con él en varias ocasiones y hemos llegado como a interesantes conclusiones de cómo podemos integrar procesos de innovación en el agro. Y a todos los que nos acompañan el día de hoy, tanto aquí en nuestra transmisión de Zoom como la transmisión de LinkedIn en nuestras redes, les damos las gracias por asistir a este iTalks como todos los miércoles. Quiero presentarles a Tonatiuh Quiñones. Él es nuestro invitado de hoy, quien nos va a estar hablando sobre la innovación tecnológica en el agro. Él es ingeniero biotecnólogo con experiencia en proyectos de tecnología que ahora enfoca sus esfuerzos por traer la mejor tecnología a los productores. El que empieza, planea y ayuda a que todo salga, músico novato por siempre y amante de las plantas, emplea mucho tiempo en buscar soluciones tecnológicas, específicamente para el sector agro. También tiene un podcast llamado Agronauta, el cual les recomiendo que le echen lo escuchen, pues, iba a decir le echen un vistazo, pero es un podcast, entonces hay que escucharlo. La verdad está muy interesante. Y por favor, Tonatiuh, platícanos un poco de ti también, queremos conocerte, queremos saber quién eres y, por supuesto, muy atentos a la charla del día de hoy. Si es que adelante y bienvenido. Sí, espero que me escuchen bien. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todo el equipo que tenemos aquí platicando con nosotros. A ver si no me veo un poco borroso. Está un poco borrosa la cámara. Ahí está. Pues gracias por el foro. La verdad me llama mucho la atención bueno, que me hayan invitado a hablar sobre lo que yo hago, buscando soluciones tecnológicas en la agricultura. Se me hace bastante divertido el tema de, pues, platicarles a qué me he venido dedicando estos últimos 5 o 6 años ya casi. Yo he trabajado en industria, pues desde la parte de trabajo con industria, trabajé en industria de consumo, trabajé en industria petrolera, trabajé en industria de distribución de gas. Ya después me independicé, empecé a trabajar con cuestiones de proyectos de tecnología, y tuve la visión de ver, bueno, tuve la oportunidad de ver grandes proyectos tecnológicos de automatización de casas. Por ahí ganamos un par de premios, fue muy divertido y muy estresante. Pero yo, por motivos de familiares, me mudé para el estado de Jalisco, y en Jalisco decidí lo que siempre me había gustado hacer, que era el tema de la agricultura. La agricultura, pues empecé a meterme al sector con la idea de empezar con cuestiones tecnológicas de sensores. Me gustaban mucho los sensores, me gusta mucho el traer la automatización, y pues me encontré con un mundo bastante diferente, bastante fuerte, el tema de lo que es la agricultura, sobre todo aquí en Jalisco, que es el líder agroalimentario de México.
y pues me encontré con las berries, con los aguacates, empecé a hacer, pero ya por necesidad de quererme validar, porque queremos entrar al mercado, y el mercado agrícola es muy cerrado, o sea, es muy difícil entrar, pues se nos ocurrió hacer un podcast para que hablar de lo que queríamos hablar, de agricultura y tecnología. Eso fue hace 2 años, y de ahí empezó una espiral impresionante de movimiento, de aprender, conocer, tuvimos oportunidad de meternos al sector. Ahora, pues, creo que Agronauta se ha convertido, somos un grupo de ya de 6 personas que estamos trabajando, no nada más en México, sino tenemos la visión también de crecer para otras partes del mundo. Ya vamos a grabar en inglés, pues sobre todo con esto que me dan ustedes la oportunidad de platicarles, que es la innovación. Creo que es muy interesante y saber que pues tenemos una gran oportunidad de crecer, y creo que este es un momento coyuntural en el agro es muy fuerte lo que va a pasar. Bueno, como en todas las tecnologías, al revés que yo creo que con lo que está pasando ahorita con la industria IT, que la industria IT está teniendo una contracción debido a la interferencia de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, creo que al agro le va a pasar lo contrario. Al agro le va a generar una capacidad de crecer rápidamente porque las comunicaciones son más baratas, porque hay más accesibilidad, el tema de los satélites es mucho más sencillo. Y todo esto, pues lo platicamos en la reunión, David, ¿cómo ves? Me parece excelente, ¿no? Pues un gustazo nuevamente y que estés aquí con nosotros y adelante, Bueno, queremos escucharte. si me dejas compartir. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que yo, como me ven, pues me he acostumbrado a hablar en el podcast. No nada más es podcast en audio, también es en video. Ahorita que ya los tiempos han cambiado de los podcasts, ahora son video podcasts. Nosotros queremos traer la ideología de traer también audio y video en otras plataformas. Pero pues les voy a enseñar más o menos de qué estoy hablando, ¿no? Pues de todos modos, muchísimas gracias, David y Luis, por darme este foro. La verdad, yo no pensé que fuera tan interesante el hablar de lo que yo hago. Creo que sí es, y sobre todo, como les comentaba, es bien importante lo que va a pasar ahora. Yo creo que, yo me considero, me gusta mucho rodearme de gente visionaria. Uno de ellos es, pues mis compañeros agronautas, que les mando un saludo a Héctor, a Memo, a Paula, a Arturo Pelayo, que se acaba de integrar, y a nuestro gran networker, que es Gabo Furlong. O sea, somos un grupo de gente que se dedica a la microbiología, a la ciencia, a la comunicación, que hemos creado este grupo. Y la empresa que yo trabajo se llama Agroingenium, que es donde estamos cobijando todo. Y pues y voy a hablar sobre el tema creo que hablar de esto de innovación en el agro es bien complejo ahorita y sobre todo en estos tiempos. Voy a intentar hacer el mejor análisis y voy a tomar un ejemplo pivote. Me voy a tomar esa libertad. Sí, dale. Okay. Si quieres, compártenos pantalla de nuevo porque ahí como que se perdió. ¿Se perdió? A ver, ¿ahí me ves? Yo te veo, sí, pero la pantalla nuevamente si nos ayudas a compartirla. Ah, caray, se me salió. Déjame, dame un segundo, que algo pasó. Sí, no te preocupes. A ver, ahí va. Es que le puse compartir la pantalla y creo que no funcionó. Listo, ya la estamos viendo. Okay. Correcto. A ver, ahí sí la ven. Sí, correcto. Bueno, entonces, de repente como que se desconectó medio feo. Bueno, esta es la innovación tecnológica en el agro. ¿Qué pasa con la agricultura en el paso del tiempo? Lo voy a hablar un poquito, a manera muy genérica, de la historia de la agricultura, que es la actividad más vieja que ha hecho el ser humano, económica. Así empezamos a hacer civilización, hasta cómo la veo ahorita. Les voy a ver un poquito de innovación, lo que sucede ahora, lo que yo veo. Les voy a hablar un poquito de nuestro podcast y de un evento que nos pasó hace un par de semanas, que por cierto se lanza hoy, que lo van a ver, que hablamos con Embrapa. A mí se me hizo muy interesante platicar con esta institución brasileña. Voy a platicar un poquito de los startups y voy a poner un par de ejemplos de lo que nosotros hacemos, que creo que me parece bien. Espero que me alcance la hora. Pero bueno. Ok, bueno, ¿a dónde llegamos con el agro? Como les comentaba, pues realmente aquí voy a poner unos hitos muy generales, muy generales. Casi son 10,000 años de agricultura desde que el hombre se volvió sedentario hasta ahorita. Imagínense que pasamos por el tema, los puntos más fuertes que han pasado de la agricultura, aparte de la tecnificación, el riego en Babilonia, los egipcios que estuvieron encerrados durante más de 2,000 años y pudieron hacer una gran tecnología. Pero creo que hablamos de la agricultura actual, que es lo que está haciendo ahorita interesante, ¿no? Yo creo que los invernaderos fueron una parte importante en Holanda, en 1850, que son los líderes en agricultura protegida. Los tractores en el 90, ya con lo que son los tractores ya como tales,
que empiezan, se dan cuenta, pues esto no tiene tanto, o sea, la agricultura uno piensa que es más vieja y no es cierto. El riego automático es de 1965, con Netafim, con las primeras empresas, tampoco es tanto tiempo. Y realmente la industria IoT se le ocurrió a las primeras empresas empezar a hacer desde 2010, o sea, tampoco tiene tanto. Y la agricultura de precisión como tal, que empezó ya a saber exactamente cómo se ve una planta, cómo se la hace, pues desde 2012 tenemos 11 años con esto, ¿no? Y ya realmente las cosas que están ahorita empezando, que ya obviamente un poquito más fuertes, que es el IoT ya es una realidad en el agro. A mí a veces luego me critican mucho porque digo que yo lo doy por hecho. Sí, porque yo ya doy por hecho esto que se está haciendo, ya es una tecnología que ya está pasando, el manejo de Big Data. Y a veces nosotros nos imaginamos en la agricultura del arado, de todo esto, y realmente la agricultura puede ser esa, y también es la moderna agricultura. O sea, la agricultura que nosotros llamamos moderna, las dos tienen que convivir. La agricultura anterior con la agricultura ancestral, como sea, y ahorita con los cambios que hubo con la pandemia, con el tema de los fertilizantes que se fueron hasta el cielo, y que hubo la guerra, que está viendo un tema de seguridad alimentaria, hay ciertos highlights que están haciendo que la agricultura tome esta relevancia, porque pues ahorita hay partes del mundo, y no del mundo pobre, sino del mundo civilizado. Por ejemplo, ahorita hay una escasez de lechugas en Estados Unidos. Ha habido, hubo, por ejemplo, países que no tuvieron comida durante la pandemia de todo. O sea, esto se transgredió, y lo que está viendo con la guerra, de que las presiones sobre el mayor granero del mundo, que es Asia, pues imagínense, y se empezaron a tomar y a hablar cosas ya muy comunes, o sea, ya que son parte de lo que la gente común está pensando. El tema de seguridad alimentaria, por ejemplo, eso era un tema que a lo mejor tú te lo imaginabas de otra forma, pero es poder tener una seguridad de comida. Ahora se habla de transgénicos, se habla de tecnologías muy fuertes que están impactando en el agro, y todo eso va a llegar muy al fondo de lo que es la agricultura. O sea, ya el manejo de agricultura regenerativa que se habla de los aztecas, ya se está retomando. O sea, está viendo un cambio completo en lo que es la agricultura. No nada más pensando que son cosas viejas o nuevas, así que sensores, ¿no? También prácticas ancestrales están irrumpiendo muy fuerte en la agricultura actual. Ajá. Y eso, pues a mí, a nosotros en lo que hemos venido haciendo, nos ha cambiado mucho, ¿no? El pensar que, pues ya hablamos del pasado, del 2010 de la agricultura, o sea, del 2010 para atrás, de que se hablaban de los transgénicos, todo esto, el arado, el GPS que se empezó a utilizar. Ahorita que ya llega un momento que el agricultor ya tiene toda la información en un teléfono, que esto, el hecho de un teléfono ya es una herramienta, ya el software as a service, es algo normal, el poder arrendar equipos, de trabajar en comunidades de trabajo, el tener financiamiento inmediato, el uso de la blockchain. O sea, esto está siendo un mar completamente disruptivo a la cuestión de agrícola. Si ustedes piensan que, bueno, yo creo que si hay industrias que se han modernizado en un momento, por ejemplo, en el acero, el petróleo, la agricultura en 10 años ha avanzado muchísimo. Y no ha avanzado parejo, o sea, ha avanzado en unos países muy rápido, en otros muy lento, pero ahorita exactamente en este punto y de entrada de las nuevas tecnologías, va a haber un crecimiento mayor, la gente empieza a cambiar su percepción de la agricultura, y de eso se ayudó la pandemia, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un crecimiento de un jitomate, una planta de jitomate, ¿no? Si tú normalmente produces en un año, puedes producir a campo abierto, así, a la antigüita, usando los fertilizantes típicos y tecnologías muy sencillas, 20 a 40 toneladas por hectárea. Ya con una baja tecnología, un riego tecnificado, una selección de fertilizantes adecuados, riego foliar, etcétera, puedes llegar a 100 toneladas, una baja tecnología, y no requiere tanto consumo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita la casa sombra, ya que le metes algo un poquito más, una malla sombra, un macrotúnel, puedes llegar a 150. Y si vemos, por ejemplo, media tecnología, que ya tengas un invernadero cerrado, que te produce todo el año, condiciones adecuadas para las plantas, incluso hasta posiblemente tecnología, puede generar esto una ventaja. Y hay casos, el año pasado se hablaba de alta tecnología, que hasta 800 toneladas de comida se podían generar en un año. Y esto ya se está viendo muy rebasado. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando? Pues se dice mucho el reto de alimentar a más de 10,000 millones de humanos, pero yo creo que el reto es con menos
Bueno, todo el mundo lo dice, producir con menos, más cerca de las ciudades y de mejor calidad. Ese es un punto bien interesante, producir de mejor calidad, porque ahora los consumidores en lo que fue la agricultura anterior se sacrificó mucho la calidad nutricional y ahora ese factor está cambiando. Ahora hay nuevas tecnologías, producir con menos agua, porque la agricultura es lo que más consume agua de lo que hacemos, según lo que dicen, ¿no? Pero si se tecnifica, se puede bajar hasta o sea, muchísimo, hasta el 90% del consumo de agua de un producto típico, se puede generar cero residuos, empiezan términos de circularidad en el agro, o sea, hay mucho que hacer, ¿no? Y pues algunas de las tecnologías, no son todas, yo aquí les puse algunas. Internet de las cosas está cambiando las cosas, la organización basada en agricultura, en economía, agricultura basada en datos, drones, agricultura de precisión, inteligencia artificial. Aquí no puse biotecnología, pero nanotecnología, todo esto aunado con las tecnologías anteriores, por ejemplo, con la agricultura holística, han demostrado que se puede producir mejor y más. Y ahorita y más que en estos tiempos que todo está cambiando, pues puede ser algo muy interesante, ¿no? Aquí más o menos puse más o menos el ejemplo de que de la baja tecnología a la muy alta tecnología. Yo creo que en la baja tecnología, desde ya empezar a meter la básica, un riego automático que te riegue las plantas, ya empiezas a medir, tienes que saber qué le pasa a la planta, qué nutrición le vas a meter, hasta llegar a crear modelos de inteligencia artificial para poder identificar qué es lo que le pasa a las plantas y tú crearte un modelo de crecimiento, ¿no? Ajá. Ok. Por ejemplo, esto es unos retos de agricultura, ¿no? Pues, por ejemplo, antes era un monitoreo manual, luego hay tecnología fragmentada, por ejemplo, ya hablar de pH, temperatura. Hay veces que, a mí me llama mucho la atención ahorita que la tecnología en el agro se creó por los tecnólogos. O sea, la gente que ya conocía IoT y todo esto, llegó al agro queriendo decirles, miren, tú vas a medir esto y te va a dar estos resultados. Ok, y la pregunta de la gente que hacía biología o agronomía y todo esto, ¿y eso para qué me sirve? No, pues te puede dar un factor para que la planta sirva. Y, bueno, sí, pero ¿y cómo lo interpretas? Y lo que los tecnólogos no pudieron responder, y lo que los agrónomos o la gente que hace biología, los biotecnólogos empezaron a tomar ya como una herramienta. Ajá, y se crea una tecnología ya del punto de vista, pues, integral, ¿no? Se empiezan a monitorear los cultivos y la gente que hace biología empieza a tomar toda esta parte del crecimiento de la planta para poder crear fertilizaciones, controles, desarrollos. Y si uno va, por ejemplo, a universidades como en Holanda, en Wageningen, aquí en México, en las universidades de agronomía en México, la Narro, Chapingo, todo esto, se está hablando ya de términos económicos de bioingeniería, de bioinformática. O sea, no, el desarrollo agrícola está tomando un repunte muy fuerte. Y tanto así que, pues no sé, es la frase de siempre, ¿no? Que tú podrás requerir un médico una vez al mes, un abogado una vez al año o de vez en cuando, ¿no? Pero un agrónomo o una gente que produce alimentos se requiere 3 veces al día. Y ahora cambia un poco la percepción de lo que es la comida. La comida ya no es nada más comerte una manzana, comerte algo, sino qué te aporta, si está bien producido, si no tiene contaminantes, si es inocuo, si cumple con estándares. Hay gente que es orgánico, etcétera. Se crea un mundo muy fuerte y la presión sobre el productor es cada vez mayor. Y es algo que puede resolver la tecnología. La presión crece, desarrolla, etcétera, ¿no? Aquí yo creo que es importante ya empezar con los datos para poder generar bancos de conocimiento. Esto lo voy a tomar un poco más rápido porque creo que hay análisis de suelos, o sea, ya lo que son las tecnologías agrícolas ya toman los datos utilizando sensores, utilizando satélites, como comentaron, pero eso ya debe ser pan de cada día. Si algún agricultor no lo hace, está perdiendo una gran oportunidad porque ahora viene un gran problema porque la tecnificación en el agro tiene que ser de todos los agricultores. Los que no lo hagan, pues obviamente sus producciones van a ser mucho menos productivas, mucho menos sustentables, mucho menos competitivas, con menos mercado, el retorno de inversión es menor, el riesgo es mayor, y eso lo resolvemos, pues habrá muchas formas de resolverlo, pero puede ser política y todo eso, pero creo que la principal herramienta tiene que ser la tecnología.
Aquí puse un ejemplo de lo que a mí bueno, nosotros proponemos que sea como el ciclo de los datos en el agro, desde tomar los datos, de pasar a lo físico a digital, digitalizarlo, poder generar pues una tecnología para poder reportes, etcétera, y poder llegar a una automatización. Más o menos esto es el reto a manera general, que es lo que genera la agricultura y no tanto la innovación, sino todo lo que viene. Tú tomas datos del cultivo, lo tienes que analizar, por ejemplo, qué semilla estás empleando, qué fertilizantes estás poniendo, cómo los estás utilizando, los desarrollas, puedes crear modelos, ya después con eso tomas decisiones. Este ciclo, entre más rápido suceda, más rápido puedes controlar un cultivo. Hay procesos actualmente que esto puede tardar hasta un año en algunos procesos de producción. Por ejemplo, no sé, y ahorita vemos que la capacidad de trabajo ya de poder hacer que este ciclo sea más rápido y se acelere, ha traído beneficios muy grandes. Por ejemplo, aumentar la tecnología en la caña de azúcar, que antes no se sabía cuándo se cortaba, ahora puedes saber en el momento que debes de cortar, y no nada más del cultivo, sino del mercado, en qué momento te van a pagar mejor la caña, ¿no? Y por ejemplo, el caso de las berries, cómo están los precios, cuándo cortas, cuándo debes de sembrar, qué debes de sembrar, cuándo te rinde la planta. O sea, el reto de innovación, pues de general, es muy bueno, ¿no? Y pues yo ahorita voy a tomarme la libertad, David, de hablar un poco sobre lo que hacemos en Agronauta. Agronauta es el podcast que tenemos. ¿Por qué lo traje aquí? Porque nos sucedió algo bien interesante esta semana que les platiqué. Nosotros hablamos de 4 cosas, que es tecnologías agrícolas, biotecnología, agricultura 4.0 y agronegocios. Pero esta semana tuvimos un episodio que pienso que es uno de los hitos más importantes que hemos tenido dentro del podcast, porque hablamos con Embrapa con la doctora Silvia Marzúa, y ella nos dio lo que está pasando actualmente en el agro, o sea, pero tomando el modelo brasileño. ¿Qué tan lejos estamos de ellos? Es impresionante, o sea, porque lo que hacen ellos es, por ejemplo, esto es lo que llegamos a las conclusiones de lo que platicamos con ella. La transformación digital en el agro es clave, se tiene que generar ya, ¿no? No sé si han ustedes oído hablar de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que le pegan al agro los 17, o sea, desde políticas, ahorro de agua, producir con menos, cadenas productivas. Entonces, todos estos, debes de seleccionar cuáles los que quedan en el proceso, y el agro le quedan todos, ¿no? Se están utilizando tecnologías disruptivas. Ahorita lo que voy a platicar más adelante son esas tecnologías de las cuales podemos hablar. Bueno, Embrapa dice que hay 8 megatendencias en agricultura, y esto es donde debería de innovarse, o sea, debería haber antes, ellos se enfocan como antes de la producción, dentro de la producción y después de la producción. Ajá. Y además tienen una visión muy holística sobre la agricultura, considerando toda la cadena de suministro no desde que se siembra, sino desde antes, desde que se prepara el suelo, desde que se selecciona el suelo, desde que decides qué producir hasta que llega al consumidor final, ¿no? Y pues también dicen ellos que la inclusión digital debe de incluir a los pequeños y medianos productores. Bueno, la agricultura brasileña no es tan diferente a la mexicana, bueno, a la nacional, a la de América Latina en general, pero creo que sí tienen esta barrera de a veces no, el idioma, no se ha creado esta idea. A nosotros sí nos impresionó mucho por verlo, y por eso traigo este tema, ¿no? Y, por ejemplo, la extensión rural, o sea, el extensionismo digital, ofrece herramientas digitales para ayudar a los técnicos agrícolas. Los técnicos agrícolas, ese es un punto que nos hemos encontrado, y a lo mejor a mí me ha causado diferencias con muchas personas, porque me dicen, ¿qué debo de aprender? ¿Debo de aprender de sensores? ¿Debo de aprender de tecnología, de biotecnología? Yo les respondo, pues de todo, porque tú eres extensionista y eres responsable agrícola. Tienes que aprender de todo. Ajá. Y pues en general debes de desarrollar una nueva tecnología, tomarla como tal, ¿no? Me sigo un poco adelante. Aquí les puse las 8 tecnologías disruptivas en el agro. Ajá. Perdón, se me fue un poco, porque abrí el chat. Por ejemplo, ellos indican estas 8 tecnologías: robots, drones, impresión 3D, sensores, Internet de las cosas, que es el nudo principal del 8, ¿se dan cuenta? Inteligencia artificial, ajá. Blockchain, ajá. El blockchain es muy importante en el agro. Sí. A mí me gusta mucho el término de virtualizar el agro y aumentar la realidad, porque, por ejemplo, si tú tienes una forma de poder saber qué pasa en tu cultivo y te pones unos lentes, o tienes una forma de verlo en una tablet o en un gemelo digital, sería muy interesante verlo en el agro ya desarrollado, ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Y pues aquí le puse los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, y que en general deben impactar en
seguridad alimentaria, comida segura, competitividad y sustentabilidad, que es lo que nos dice Embrapa, ¿no? Ok, aquí lo que les comentaba, que está en portugués, no lo quise modificar porque esto es aquí como lo presentó la doctora Marzúa, es preproducción, postproducción, producción y postproducción. Todo esto debe suceder y se dan cuenta que está biotecnología, bioinformática, minería de datos, o sea, cómo empiezas a tener toda esta información, luego cómo la generas agricultura de precisión, robótica, sensorización, sistemas de información geográfica, monitoreo del uso en tierra y la postproducción, o sea, plataformas sociales, computación en la nube, tecnología, movimiento tecnológico, sistemas de soporte de toma de decisiones, por ejemplo. Aquí es bien importante saber en qué momento y a quién se lo vas a vender. O sea, y las redes sociales, por ejemplo, quién te lo puede comprar y cómo lo contactas y en qué momento te lo paga. Porque, por ejemplo, para enviar un camión de aguacate de acá de Jalisco hasta, no sé, a Chicago, pasan 3 días, pero tienes que mandarlo en el punto adecuado. Y un camión de aguacate vale bastante dinero. Big Data, blockchain. A mí blockchain me llama mucho la atención como tecnología, a lo mejor no se veía tanto en el agro, pero ¿cómo saben ustedes que lo que comen, de dónde viene y es seguro? En el agro hay un problema muy grave de comida falsa, o que no es la que debe ser. Por ejemplo, el pescado, hay mucho pescado que no es cierto. ¿Qué les parecería si tú pudieras entrar a una página web o un código de blockchain que le tomas a un producto, le tomas esa y puedes saber dónde se produció, quién lo produjo, y no lo puedes mover, porque lo que me decía una de las startups que decimos, el tema luego es que el blockchain, en los PDFs los puedes modificar, o puedes crear PDF falsos, pero en la blockchain no. Yo creo que ese es un futuro, y es una de las partes que hemos platicado. Tuvimos oportunidad de platicar con Brandon Roberts, que es el director de Easy Meat, en uno de los episodios que tuvimos, y él nos decía que hay 3 cosas que tenemos que tener en el agro. Uno, la primera es el ahorro de agua como parte fundamental de lo que vamos a hacer en el agro. El segundo es el ahorro de fertilizante o ser más productivos, o sea, cómo ser más productivo el agro. Y el tercero debe ser cómo podemos decirle al consumidor qué es lo que está comiendo. Si nosotros mezclamos estas 3 cosas, nos crea todo un ecosistema de innovación. Yo creo que hablando de estos 3 puntos, es a donde se tiene que enfocar la innovación en el agro. ¿Ah? ¿Sigo? Aquí es puntos importantes que yo creo que tiene que haber y que están cambiando, que tienen que cambiar. El primero, yo creo que sí, estamos en un momento que la comunicación en el agro está cambiando, lo estoy viendo y me está gustando mucho. Los sistemas 3G, 4G ya son más accesibles, más baratos, antes eran muy caros. Ya puedes tener internet satelital en el campo en un momento que lo puedas decidir, y funciona bastante bien. Yo esta semana he visto 2 sistemas bastante buenos. Yo creo que otro punto importante, y ese es un tema que se perdió mucho en México, y eso me da mucha pena decirlo, que ha desaparecido el tema de emprendimiento, a lo mejor no nada más para el agro, sino para todas las industrias, pero el agro yo lo veo muy raquítico cómo se están generando. Comparado con los brasileños, me dijo la doctora que ellos antes de la pandemia tenían 900 startups, después de la pandemia, al día de hoy tienen alrededor de 1900, o sea, aumentaron muy rápido todo lo que les ha pasado, ¿no? Y sobre todo, creo que el otro reto es interconectar el desarrollo de la agricultura, que se meta todo, que se meta la iniciativa privada, que se metan las empresas, que se meta la ciencia. Esto es que haya una interconexión rápida y puede ser muy bueno. Esto es ver al agro como un solo agrotech. Y eso es algo que creo que tiene el modelo brasileño, que pues es de envidiarle, ¿no? Aquí quise poner más o menos, este es Dalus Capital, que es una de las empresas que se dedican a hacer funding en un venture capital, hizo este mapa. A mí me gustó mucho verlo, y yo soy de reconocimiento, perdón, de que está más o menos, de estas, si se dan cuenta, estas son las empresas que tienen innovación en el agro, de los cuales pues yo tengo la misión de platicar con todas. Ya llevo casi 12, 13 de ellas, me interesa mucho platicar con ellos. Por ejemplo, Quirimo, que acaba de ser galardonada con el premio en el World Economic Forum, como una de las empresas que más tienen desarrollo para el ahorro de agua, y ganaron el premio, esto que es la más disruptiva, porque lo que hacen ellos es, dice el productor, contrátame, ahorremos agua y te hago un proyecto de ahorro de agua y al final de cuentas yo te regreso en bonos de agua, te regreso el producto de lo que obtuviste. Te cuesta 60 euros, $60 y yo te puedo proveer hasta 120, 170 euros y para que ya sea el ahorro de agua constante y generar una nueva tecnología. Esa es una, ¿no?
Por ejemplo, está Microterra, que no tengo oportunidad de platicar con ellos, pero me gustaría mucho. Está SpaceX, está muy buena. Esa también ya vamos a platicar con ellos. Está Verde Compacto, que es una empresa de aquí de León. Ya también platicamos con ellos. Solena también es de León. Ellos fueron comprados por Bayer porque es una empresa que ocupa inteligencia artificial para el monitoreo de suelos. Y lo que hacen ellos es que al agricultor le hacen una medición de su suelo y le dicen, tú tienes tantas bacterias, lo que tienes que hacer es que estas bacterias vamos a hacer crecer y aumentamos. Y viene el equilibrio del suelo. Es muy interesante, ellos son creo que de las más importantes. Está Atarraya, que también es muy, muy buena. Urban Farmers, es mexicana. Cima, pues aquí también tengo a Luxadare, que es muy buena, es una empresa de seguros agrícolas. Muy interesante lo que están haciendo ellos, con nuevos productos y poder verlo. Thais, etcétera. Y además que estas son las que vienen a América Latina, pero muchas empresas de fuera están teniendo esta disrupción. Si nosotros pusiéramos del otro lado del mundo, creo que sería casi inteligible la cantidad de empresas que hay, ¿no? Yo creo que estamos un poco lentos en América Latina, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que una startup sea importante? Es poder que tomemos una buena decisión, o sea, que las contraten, que les des un valor agregado. Yo me acuerdo mucho que Marta Montoya, en el episodio que grabamos con ellos, nos dijo, al agricultor le tienes que decir, tú como startup con innovación, tienes que contestar dos preguntas. La primera, ¿cómo me vas a hacer ahorrar? ¿Cómo vamos a ahorrar? ¿Qué me vas a provocar en ahorro? ¿Cómo me vas a hacer? Y la segunda, ¿cómo vas a asegurar que mi producto llega mejor al consumidor? Si tu solución y tu innovación responde a esas dos preguntas, tienes un negocio o tienes una oportunidad. Obviamente, vender en el agro, y lo que mismo que me dijo Quilimo, es de lo más difícil que hay, porque los agricultores tienen los grados de riesgo que manejan son muy grandes. Si, por ejemplo, una helada, una inundación, un cambio de clima, la presión del cambio climático y todo esto, para que ellos cambien, tendrían que hacer una modificación. Pero una vez que lo hacen y que te toman confianza a ti como productor, en ese momento cambias tú y entras al sistema. A esas empresas les ha costado 4 o 5 años, pero lo han logrado, o sea, y eso es el tema, que si tú crees que lo que estás haciendo es disruptivo, pues defiéndelo, apréndelo. Por ejemplo, hay otra empresa que se llama Buyagro, que también los entrevistamos, ¿no? Estamos por liberar ese episodio, pero ellos empezaron con una mochilita, y ahorita es muy interesante lo que están haciendo con blockchain para medir sobre cultivos, para poder meterlos para asegurarle que al productor. Otra empresa que también vimos, Agrotoken es una empresa argentina. Ellos crearon un token que en el momento que el productor deposita su producción en los hilos, ellos se dedican a granos, en ese momento les entregan una tarjeta, y en una tarjeta les entregan un token. Una tonelada métrica de soya, por ejemplo, vale un token. Y ya lograron la mezcla con Mastercard, perdón, con Visa. Visa ya les está aceptando y ya sacaron una tarjeta. Ya tú puedes llegar y pagar. Ya se han comprado tractores, se han pagado fertilizantes usando estos tokens. Y esto hace que el movimiento de esto sea muy rápido. Si se dan cuenta, pues ya hablamos de criptomonedas. Bueno, en el caso del agro, las criptomonedas siempre han existido. Un ejemplo muy sencillo, ya mejor lo voy a decir ahorita. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona tiene quesos y otra persona tiene tortillas? Y dices, oye, ¿sabes qué? Quiero tortillas y te pago con quesos. Ok, sale pues. Oye, pero si un queso equivale a 10 kilos de tortillas, no te compras 10 kilos de tortilla en un día. ¿Qué te parece si lo ponemos en un papelito y me apuntas ahí que te me debes 9 kilos de tortilla? Ok, pero sabes que ahora voy a comprar otra cosa y te voy a pagar con los kilos de tortilla, ya no me los pagues a mí, págaselos a ellos. O sea, la gente en el campo no necesita tanto el dinero, o la moneda fiat, como le llaman, ¿no? Eso puede crear un ecosistema ya se hace. Aquí en México hay una moneda social que le llaman el Tundin, muy interesante, y eso genera un ecosistema de innovación, y eso fue creado naturalmente por los productores. Y además creo que el Banco de México les dijo que era ilegal, pero pues no ha hecho nada contra ellos porque soluciona un problema. Por ejemplo, un productor de campo pues no tiene dinero, pero tiene quesos. ¿Y cómo los vende? ¿Los cambia por dinero? Pues es que va a estar complicado, ¿no? Tengo mi comida. Es muy interesante ese tema, ¿no? Me sigo, aquí hablamos de sensores, esta me va a pasar un poquito rápido. A ver, permítame que me está faltando. ¿Me escuchan? Sí, Okay. te escuchamos perfecto. Perdón, creo que me salté un par de diapositivas. No.
Bueno, aquí les platico un poquito más de lo que nosotros hacemos. Ajá. Nosotros hacemos, por ejemplo, es un ejemplo de una empresa holandesa que hace sensores, y nosotros ocupamos para medir a la planta. Esta es una solución muy simple, todo esto lo subimos para trabajar en la nube, y hagan de cuenta que lo que estamos buscando es incrementar la producción. Aquí se dan cuenta cuando ya nos dimos cuenta qué le pasa a la planta y podemos crear un modelo de producción. Ajá. Por ejemplo, y aquí es el objetivo es tener todos los datos de este cultivo y pasarlos a lo digital. O sea, pasarlos a los temas digitales y poder tomar decisiones, ¿no? Esto es que todo el análisis de datos, que todo lo que tengas y crear un modelo de crecimiento. Este es el ejemplo que hacemos nosotros. ¿Cómo ayudamos al productor? Pues primero, ¿cómo le ayudamos a su cultivo? Pues le ayudamos a que maximice su producción, ¿no? Que tenga mejor uso del agua, de los fertilizantes, esa gran pregunta, y que pueda llegar más rápido, bueno, a una producción más rápida en menor tiempo. Eso le ayudamos al productor, ¿no? Yo creo que, no sé si cómo andamos de tiempo, David, me voy a ir un poco a las conclusiones y a seguir platicándoles lo que me Sí, preguntaron. claro. Sí, estamos en un buen tiempo. Ok, bueno, en conclusión, el agro debe tener una transformación digital. Yo creo que la transformación digital en el agro es por presiones del mercado. Si tú quieres acceder a nuevos mercados, tendrás que hacer una transformación digital. Eso es innegable, viene muy fuerte la transformación digital en el agro. Ya hay, para exportar o para producir, ya te piden ciertas certificaciones. Hablamos de, no sé, que sean inocuos, que cumples con niveles de inocuidad, que Global Gap, que Primus, o certificaciones de FSC, no sé, o sea, hay muchas certificaciones, hasta para las cuestiones de la comunidad árabe, de la comunidad judía, y cómo cumplirlos. La forma más fácil es digitalizar, ajá, para poder acceder al mercado. Además, ser más productivo, consumir menos agua, crear más cosas que pueden ser muy útiles, ¿no? Y la otra, yo creo que bien importante, debe haber un ecosistema de startups y emprendimientos y deben de meterse en relaciones con las ciencias y con las empresas. Yo creo que no hay mejor forma de hacer que un emprendimiento sea bueno hasta el momento que el startup se genera una startup y ya generas un modelo. Creo que es importante saber, bueno, aquí lo voy a platicar un poquito más abajo, tiene que haber una política de crecimiento. Yo pienso que estamos muy castigados, hay que momentos se castigaron los temas de emprendimiento en esta época, pero aún así hay mucha gente innovando que empiezan con una idea pequeña, pero van creciendo. Y ahí me llegan ahí esas historias muy bonitas de gente que está emprendiendo en el agro, que empiezan a innovar y pueden generar inspiración. Por eso seguimos con el podcast, porque el podcast ha ayudado a crear ese puente entre los innovadores y la gente que está desarrollando, ¿no? Y creo que esta conclusión a lo mejor la voy a decir un poquito al aire, no la fundamenté tanto. Las startups o emprendimientos en agro son modelos diferentes a las industrias de IT. Y eso se genera porque la agricultura es diferente, o sea, cuesta trabajo empezar. Si tú tienes un modelo IT y creas una app y todo, pum, enseguida se va para arriba, lo que pones en TikTok, haces lo que tú quieras, pero en el agro no, en el agro tienes que ir a tocar la puerta del agricultor y que te diga, si te compro, ok, bueno, hay que empezar, hay que hacerlo, es más lento. No te vas, como dicen, no vas a tener los rendimientos, pero la mejor ventaja es que vas a poder desarrollar una mejor tecnología para la agricultura. O sea, y si eres un cliente, ¿quién te va a dar? Es un cliente muy fuerte y muy estable. Y si tu solución es buena, puedes ir innovando poco a poco. Cuesta trabajo, no son tan rápidas de crecer. Y sí ha habido, eso lo digo porque hace poco hubo con el quiebre que ha habido, que ahorita con algunas empresas de startups, todo esto, con los encarecimientos de la energía en Europa, algunas startups agrícolas han quebrado, incluso de sensores y que estaban bastante estables. Y se generaron ese modelo de levantamiento de capital, capital semilla, luego primera ronda, segunda ronda, y de momento que ya no hay tercera ronda, pues ya no tienen dinero y se quebró todo el negocio, ¿no? Entonces, creo que en el agro eso no es el modelo más adecuado. Yo creo que hay varias empresas que lo entienden, por ejemplo, Camay, que es un modelo de desarrollar en conjunto, ¿no? Y sí, hay emprendimiento fuerte en el agro, ¿no? Y aquí les dejo los datos, escúchenos en Agronauta y si pueden, pues si tienen alguna duda o quieren desarrollar algo, a veces me llama mucho la atención porque he platicado con empresas de tecnología que llegan con una idea muy tosca o dices, no, ya yo te viendo esto, y yo, no, espérate, y les cambias la visión y ya dices, oye, ¿sabes qué? Te agradezco bastante cómo cambiaste, ¿no? Yo pienso que hay oportunidades grandes de trabajar aquí en el agro y poder desarrollarnos y hay que ocuparlas como tales, ¿no, David?
De Pues acuerdo. creo que si De acuerdo, preguntas, Tonatiuh, no, muy interesante. Y fíjate que hay algunas preguntas, tanto del público como creo que de mi parte también, mientras te escuchaba, me surgían algunas y quiero aprovechar como este espacio para hacerlo. Aquí nos comentaba Fernando, dice eh, que él reflexiona si no debemos ir hacia la sustentabilidad más que a la alta productividad. Sé que hablabas de los ODS, ¿no? Donde un enfoque principal de los ODS o de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, Sostenible, perdón, son la sustentabilidad, ¿no? En el agro. Pero sí, si logro entender lo que Fernando nos quiere decir en esta pregunta es mucho del enfoque de innovación en el agro quizá pueda estar pensándose en lo que es tecnología máquina, tecnología IT, tecnología relacionada con incrementar productividad o ser más productivo más que sustentable. ¿Tú qué opinas al respecto de esta reflexión? que es lo mismo, que son las dos cosas son juntas. Y en el agro así es. Porque, por ejemplo, si tú le dices, a lo mejor es que la visión de a veces de las demás industrias, dices, no, es que yo me propongo ser más productivo. En el agro es al revés. O sea, si tú, por ejemplo, quiero ahorrar más fertilizante, soy más sustentable porque emito menos. Ajá. Quiero ahorrar más agua, porque quiero que el agua me cuesta prepararla, desarrollarla. La energía me cuesta, entonces le bajo y me convierto en más sustentable. O sea, ¿cómo aumento? Y además que tienes una planta. Dices, esta planta me produce 1 kilo, le voy a aumentar a 3. Ajá. Aumentas la productividad, pero con menor cantidad de agua. Ajá. Y lo mismo, o sea, están, a lo mejor, yo creo que si nosotros vemos lo que está pasando en el agro, lo que pasa con los productores grandes, sí está aumentando la productividad, pero en menores espacios, ocupando menos recursos. Porque, por ejemplo, se están probando fertilizantes nuevos, agroquímicos nuevos, y para aumentar la productividad, lo mismo le cuesta a un productor, ajá, a un productor tener en un espacio producir lo mismo, pero si aumenta la productividad, baja, por ejemplo, 1 kilo de jitomate. Ajá. Si en ese mismo sitio produzco 10, con la misma cantidad de agua, a lo mejor sí requiere un poco más de recursos, pero se está haciendo más sustentable. Además que las presiones que está habiendo ahorita del sistema de certificación e inocuidad están obligando, o sea, por ejemplo, ahorita Global Gap o Prime ya están metiendo responsabilidad social y sustentabilidad. Eso fue como que un paso inherente, ya está pasando, ¿no? Dice, ya es parte de, y al agricultor, pues obviamente, ¿qué es lo que más le interesa? Ser productivo, o sea, a quien le gusta desperdiciar, ¿no? Ni mucho menos en el agro. Los márgenes de utilidad pueden ser tan cortos o a veces tan grandes que el agricultor vive con la mano en la bolsa, o sea, cuidando lo que tiene, ¿eh? Porque lo puede perder, pero si lleva bien, pues gana, ¿no? O sea, gana bastante, ¿no? Claro. Oye, y este enfoque justamente veo que hay una propuesta inclusive en tu presentación sobre la forma de generar innovación en el campo o en el agro es con temas de startups, ¿no? Que nazcan nuevos emprendedores que estén con esta intención de generar propuestas de innovación en el campo. Sin embargo, si vemos la realidad desde otra óptica, es decir, cambiamos el lente y lo vemos desde el punto de vista del agro hacia la innovación. Sí, no sé si me explico, o sea, en lugar de tratar de verlo cómo es que el agro va, cómo es que la innovación va al agro, ¿cómo hacemos para que el agro vaya a la innovación? O sea, ¿qué nos hace falta de impulsar en el agro, en el sector? Y te hablo, pues conocemos ahí diferentes instituciones, inclusive de gobierno, que su principal trabajo es fomentar el desarrollo de proyectos de innovación en el campo, pero inclusive en el índice global de innovación, México hoy ocupa el lugar 55 y hay un punto clave importante de de ese índice que menciona que parte de lo que a México nos falta en general como país, e inclusive es algo que es como un denominador en América Latina, es el tema de
el input de innovación, es decir, las capacidades y la formación para realmente empezar a generar proyectos de innovación y que cuando me traigan una propuesta de innovación, pues yo la pueda aceptar, porque en el campo no solamente está el agricultor, también están las grandes empresas, los clústeres agrícolas que de alguna manera aglomeran y acopian todo digamos, las producciones y cada uno de las plantas de los productos que tenemos en el agro, siendo obviamente la alimentación uno de los puntos clave, creo yo que en el futuro va a ser como el diferenciador de qué tan innovador eres, es qué tanto estás trabajando en abastecer las necesidades de alimento. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Qué nos hace falta en México para ir del agro hacia la innovación? ¿Qué nos falta en México? Yo creo que, mira, a mí me da mucha atención el modelo argentino y el modelo brasileño, por eso presenté el modelo brasileño. Los argentinos lo que hicieron fue que muchas venture capitals están invirtiendo en eventos, en tecnología, en conocerlos. Y cuando ya encuentras un punto de un emprendedor o una persona con una idea, o a lo mejor una persona y sin idea, también es otro punto interesante, que le pongas todo o le des la guía. Porque también ese es un tema que a mí me molesta bastante de algunas empresas de startups. No, pues te regalo un curso. No, pues te regalo una estancia o así te hay congreso. Pues no, realmente lo que necesita la innovación, en el punto de vista que yo estoy viendo es, a ver, vámonos a sentar, vamos a hacer esto. ¿Sabes qué? Yo te voy a tener una persona que te va a ayudar, o sea, un mentoring. Te voy a poner con alguien que te pueda desarrollar. Por ejemplo, en Brasil me llamó mucho la atención que ellos dices, ¿tú tienes tu idea? Sí, ¿la quieres probar? Tenemos un campo para que la pruebes, ven y métete. Y todas así, te vas a meter en esta API y ya cuando salgas con tu producto probado, ya llegas y lo vendes. O sea, y ahí es un ecosistema. Eso es, pienso que es lo que hace falta. O sea, no que les regalen o que les den cursos o que les den foros, sino que les pongan a los emprendedores, a la gente que quiere hacer, que pruebes tu idea, salgas muy rápido al mercado y que seas apetecible para los inversores y para los productores. Creo que ese es el ecosistema que está haciendo falta. Y sí, me di cuenta y me llama mucho la atención. Digo, no se trata de que el gobierno te regale dinero, ni que te den cursos, ni que llegue un banco, hoy sabes que va a haber la reunión tal y te presento a tal persona. No, necesitan alguien que se siente con ellos y que los ayude a desarrollar. Y yo he visto varios casos que así han sucedido. Y a lo mejor en el agro no vas a encontrar un unicornio tipo Platzi o de los Forbes grandes, pero sí vas a encontrar muchas soluciones interesantes. O sea, y que poco a poco, como dicen, van a ser muy sólidas. Las inversiones en el agro pueden ser muy sólidas, de riesgo controlado, salvo el riesgo climático, todo lo demás está controlado. Y el riesgo climático es algo que vamos a tener que vivir en los próximos años, ¿no? Porque Claro. está fuerte, el cambio climático. Claro. Sí. Sí, Luis, te veo como con ganas de hacer alguna pregunta. No, fíjate que creo que es la presentación de agro más completa que alguien nos ha compartido. Sí, creo que te agradezco, Tona. Tú tienes una visión muy holística de las diferentes aplicaciones tecnológicas que se han venido manejando en México, Latinoamérica, y eso permite, pues hasta las personas que somos emprendedoras y inversionistas, andamos buscando siempre en diferentes temas, pues das pauta a entender por dónde va la jugada, en dónde hay que meterle, qué conviene, y pues tener un aliado como tú para que también te permita entender la innovación dentro del agro, pero también con miras en hacer negocios, o sea, no solamente con este espíritu romántico de pues vamos a mejorar las condiciones y demás. Al final de cuentas, lo que se busca es ser más productivo, rentable. Si bien, como bien comentas, en los 17 ODS, los que ustedes atienden de seguridad alimentaria, de sostenibilidad, pues que vaya alineado, pero que también sea negocio y que sea con áreas de oportunidad para los que no tengan ni la menor idea, vean en el agro una posibilidad de inversión y una posibilidad de emprender en esos lares. Yo te quería preguntar, Tonatiu, ¿cómo estás visualizando tú? Porque a pesar de la tecnología, de todo esto que comentas que suena padrísimo, realmente es muy mínimo lo que se está viendo en los campos de México. O sea, yo sigo viendo en Hidalgo, yo soy de Hidalgo,
y ya no hay gente que quiera chambear, ahí están las tierras, ahí está la oportunidad, ya hay las tecnologías, pero no hay ni la sensibilización, ni la concientización, ni la proximidad de este tipo de innovaciones y tecnologías que hay en Israel, India, China, México, por ahí, y que desafortunadamente no se está teniendo lo que en un mundo idealista, en el agro mexicano, se note a un nivel pues, que merecemos y que se pudiera hacer. Pues déjame contestarte que creo que estás equivocado. Y creo que México es el séptimo potencia mundial, perdón, noveno potencia mundial agroalimentaria del mundo. Ajá. Yo estoy en Jalisco, que es el mejor, o sea, el mayor, pero está Sinaloa, está Sonora, está Chihuahua, y te estoy hablando, está el Bajío, y de ahí para arriba. ¿Qué te estoy diciendo? Que los que están abajo, México se divide en dos. Ajá. La agricultura tecnificada, que está hacia el norte, y la tecnología tradicional. Sin embargo, creo que las oportunidades que vienen ahora y el cambio que viene ahora es que se está creando algo tan sencillo como poder tener esto monitoreado. Por ejemplo, los servicios satelitales, el uso de las apps, las super apps que van a venir ahorita, aunque yo veo que es inminente ya, el uso de sensores, super apps, el uso por ejemplo, de satélites, ya es muy sencillo, es mucho más económico de lo que te puedes imaginar. ¿Ah? Pero ¿cuál es el problema? Que el agricultor no lo conoce y se siguen peleando por los temas anteriores, ¿no? Por ejemplo, para la caña de azúcar hay una gran oportunidad de tecnología y muy pocos productores de caña de azúcar la están teniendo. Y ahora eso es a lo que me refiero, o sea. Yo creo que falta difusión, falta conocer las soluciones, falta gente que, mi amiga Cecilia Arista de FIRA dice, tiene que llegar el nuevo extensionista agrícola. Ajá. Los extensionistas. Eso es a lo que me refiero. O sea, yo en Hidalgo veo que no existe eso. O sea, tú me hablas de tecnologías que también yo conozco y he visto, y los satélites, en los altos de Jalisco y demás, pero yo en otras ciudades no veo que eso esté sucediendo. O sea, entiendo las tecnologías que hay desde el norte de Coahuila hasta los altos de Jalisco y que somos potencia en agro, pero también si yo volteo a ver a Hidalgo, a Chiapas, a Oaxaca, a otros estados, eso no está llegando. No está, yo te veo una realidad con amigos, con familiares que son en el agro y no les está llegando esta sensibilización y esta cuestión de tecnología. Mi pregunta es, ¿cómo es que están ustedes inmersos en el agro para que estos agricultores puedan acceder a todo este tipo de tecnologías, de apoyo, de educación, de avances tecnológicos? Pues mira, yo sé que el gobierno ha hecho poco, por eso hicimos un podcast, para ayudar un poco, y está funcionando bastante. Creo que ese es el tema, que haya los foros para hacerlo, Luis. Sí, falta mucho que aprender, pero por ejemplo, si te vas a Querétaro, en Querétaro es de las zonas más tecnificadas en el agro en el mundo, está pegadito a Hidalgo, pero ahora fíjate que esa es una concepción bastante interesante. Yo pienso que ahorita polos de desarrollo tecnológico en México agrícola está siendo bien interesante, está siendo Puebla. Puebla está creciendo muy rápido en temas de invernaderos, por el clima, obviamente es lógico. Y la mano de obra, tú mencionaste ese tema de la mano de obra. La mano de obra en el agro es un problemón, pero problemón, porque aquí en Jalisco, por ejemplo, ya no tenemos suficiente mano de obra y se fue carísima. Ajá. ¿Y la mano de obra dónde está? Pues está en Chiapas, está en Guerrero, está en Oaxaca, que vienen para acá y además hasta les ponen casa, les ponen todo, vénganse a trabajar 6 meses acá al campo. Pero yo creo que a lo que está obligando a los agricultores es que yo conozco varios que dicen, es que estoy desesperado, no tengo cómo trabajar. Y luego de repente desarrollo a mis trabajadores y de repente el vecino va y se los contrata. Entonces, ese es un gran déficit que tiene ahorita el agro a nivel México, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que, sinceramente, la irrupción de los robots agrícolas es inminente también. ¿Eh? Van a llegar mucho más rápido de lo que esperamos. En otros países ya lo están desarrollando. Si en México tiene problemas de mano de obra, imagínate cómo están en Holanda ahorita. Imagínate cómo están en España. O sea, si no hay suficiente gente en Canadá, en Estados Unidos, ahorita hasta ya quieren abrir visas nuevas, porque dicen, ya necesitamos más gente. Y también el problema es que los chavos de ahora ya no se quieren dedicar al campo. Ajá.
O sea, y la gente que está trabajando dice, pues yo ya no quiero hacer lo mismo, estar agachado. Tanto así que hay algunas producciones, por ejemplo, la producción de fresa, ya la mantienen arriba, ya no se hace en suelo. ¿Por qué? Pues por temas de hidroponía, de manejo de mejores recursos, pero sobre todo para que no se tenga que agachar el trabajador, ¿no? Y consumes menos, o sea, se hace otra ideología completamente diferente. Y yo les digo, al principio de la plática dije una cosa, esto está cambiando, y está cambiando muy rápido, demasiado rápido. De la pandemia para acá, a mí me ha cambiado muchísimo la perspectiva, y ahora es que lo veo. Yo creo que el siguiente cambio más fuerte que va a haber, Luis, es el uso de la inteligencia artificial en el agro. Eso va a ser brutal en muchos aspectos. Porque, por ejemplo, tú vas a poderle preguntar cuestiones agrícolas a un chat como ChatGPT, con buenas preguntas, que es lo que estamos trabajando ahorita con un amigo, que queremos hacer unos buenos prompts para que puedas tenerlo y tener una buena respuesta, porque es impresionante, ¿no? Y también el uso de imágenes, el uso de robots, el santo grial, por ejemplo, de la tecnología agrícola para recolecciones y recolectar manzanas. Porque es bien difícil. Los manzanos, tú te imaginas un árbol así bonito. No, los manzanos son unas ramas entrelazadas puestas en una pared con tubos allá, que lo que hace el productor es favorece la producción de manzanas, no la producción ni de tronco ni de hojas. Entonces, si tú lo jalas muy fuerte, rompes el árbol y rompes una rama que puede generarte 20 kilos de manzana, ¿no? Entonces, para que tú lo puedas tomar, lo hacen manualmente, pero imagínate trabajar a 4 o 5 grados de temperatura, húmedo, lloviendo, pues no cualquier trabajador lo hace. Entonces, por eso mismo, el santo grial es productores, pongas máquinas que puedan tener, ya hay muchos avances, que puedas decir, esta manzana sí está bien, la corto. Esta manzana está verde, no, la que sigue. Y que aparte la corte, la empaque y la ponga rápidamente. A lo mejor un trabajador se va a aventar 1 kilo. Una máquina se puede trabajar 24 horas, ¿no? Y no necesita ni siquiera luz, nada. O sea, estaría fenomenal. Y con la escasez que hay de gente, eso va a ser algo que, pues, es el cóctel perfecto, ¿no? Oye, Tonatiuh, ¿y qué tal en el tema de escasez de recursos? Lluvia sólida como innovación y soluciona a todo este tema del agua. Yo creo que sería muy cuidadoso con ese tema. A mí ese tema de la lluvia sólida me causa algo de cosquillas. Y que voy a contarte, sí hay que buscar más soluciones, digo, porque hay otros productos que lo hacen, hay otro biopoliagua que también lo hace y está un poquito mejor. Creo que hay muchas innovaciones que a lo mejor a veces no son lo que deberían, y sobre todo que no son tan fáciles ni tan convenientes para el productor. Hay que tener mucho cuidado con lo que se aplica. Y sobre todo de que no se trata de vender un producto, sino de vender un servicio. El agricultor, si yo te compro, te quiero aquí conmigo probando. Y no sé, ya me vendes y ya. O sea, esa es la asesoría. La asesoría se vende en el surco. O sea, y a veces a ese producto de biopoliagua conozco como 5 personas que dicen que lo han inventado. O sea, no es algo normal, o sea, pero no es a mí no tan concluyente, y luego dejan aventado al productor, y el productor no lo suele utilizar bien. O sea, es un arma de 2 filos el tener una tecnología, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita está muy de moda en nuevos productores que aplican nuevas moléculas, pero y aparte hay mucho tema, que nosotros estamos platicando, el tema de productos apócrifos que pueden dañar tu cultivo. Sí, claro. Entonces, es muy complejo esto. Oye, ¿y cómo es o sea, cómo tendría que trabajar academia, empresa, sector, o sea, la industria en general, como para atacar justamente o impulsar y hacer que la innovación en el agro realmente se crezca de manera acelerada, pero también con esta visión de sostenibilidad? ¿Cuál sería como tu último comentario al respecto de esto? Bueno, a lo mejor voy a decir algo que no debo, y a mí lo que no me gusta de los investigadores es que le dicen qué tiene que hacer el productor, cuando realmente tendría que ser al revés. El agricultor tiene que decirle al investigador qué es lo que necesita, ¿no? Y es muy poco el investigador que escucha realmente al agricultor. Por ejemplo, ahorita en el tema de tequila, no sé si saben, el agave está a punto de bajar de precio, ¿no? Entonces el agricultor se van a empezar va a haber una tormenta perfecta, lo que les puse en el podcast, de que van a bajar los precios. Entonces los agricultores, pues, haz de cuenta, ahorita el cultivo más rentable en el mundo es el agave, porque lo pagan bien caro y hay mucho dinero de por medio. Y se generó toda una economía, pero no contaban con que no hay suficiente capacidad de procesamiento y de venta, ¿no? Además que las tequileras, pues, tienen su negocio, yo compro el agave y lo vendo. Y el mercado me dicta el precio, yo te compro y a mí yo tengo mi utilidad y ganan mucho. Pero pues si sube el precio y baja la demanda, pues yo sigo comprando barato, a mí no me interesa, o sea, y los productores, mucha gente invirtió en eso,
y le dicen al agricultor, ¿sabes qué? Pues te vas a quedar sin venta de tequila, pues ahora ponte a hacer cosas con el agave, ¿no? Y digo, pues sí, pero ¿qué hago? Y no hay una vinculación ciencia con el productor que les diga, mira, vamos a hacer, nos sentamos, empecemos a trabajar. Es muy difícil, la ciencia se mueve muy lenta. Y más que todo con los recortes científicos que ha habido en México y todo esto, te lo digo porque sí, no, realmente, por eso creo que es más seguro el manejar una startup. Las startups se van a mover más rápido, ¿no? Y sí, es mucho más rápido. Si quieres, continuamos con las... ¿Cuál es la cualidad de esa startup? O sea, si ya nos queremos quedar con esa, porque aquí en hasta Luis es un emprendedor nato, ¿no? Y seguramente varias personas de las que estamos aquí, si hablamos de startup, ¿cuál debería ser como esa característica o esa forma de pensar de la startup que quiere o ve una posibilidad de innovar en algún producto, modelo de negocio para la... Digo, responde las dos preguntas. ¿Cómo le ayudas a que su producto sea más rentable? Y la segunda, ¿cómo haces que su producto llegue mejor al consumidor? Si tú ayudas a un productor con eso, en cualquiera de los aspectos, fertilizantes, información, sensores, todo eso, a mí me llamó mucho la atención esa definición, se me hizo muy lógica. Y eso lo dijo Marta Montoya, que es la directora de Actus, una señora muy buena en su tema, que se lo enseñó su mentor y se quedó con esa idea toda la vida. ¿Cómo le ayudas al productor? Y creo que ese es el punto más importante de esto. O sea, ¿cómo le ayudamos a los productores? Una startup, piénsalo desde ahí, una innovación. Yo voy a innovar esto para ayudarles. No porque yo quiero venderte el software tal y tal, y a la mera hora, sí que vendo tu software, le ponen un ladito, ¿no? Hoy se llega de repente, no sé, una iniciativa gubernamental, mira, les trajimos este software, ok, qué bonito, sale, adiós. Y el agricultor no le resuelve las preguntas. Quieres que el agricultor te escuche, el productor te escuche, la cadena alimentaria, el empaque, el desarrollador de algún aditivo, te escuche y que tome tu iniciativa como parte de su proceso, ¿no? Pero es mi punto de vista, ¿no? No, pues excelente, Donatiu. Muy interesante la conversación. De verdad que te agradecemos muchísimo la oportunidad que nos das de tenerte aquí en estas charlas de innovación. Seguramente te estaremos invitando para otras, porque la verdad y creo yo que el sector agro en nuestro país es uno de los sectores estratégicos para hacer que nuestro país llegue a lo que de alguna manera nosotros también traemos como en la mente de lograr que México sea el país más innovador de América Latina en 2030. Entonces, el sector agro para mí creo que es un tema estratégico. Muchas gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo, perdón? Es el sector más sexy que hay ahorita para la inversión y para el desarrollo. Y el creármelo. Sí. Sí, correcto. Y pues muchas gracias por este espacio. Vamos a dar por terminado, digamos, la grabación ya y la transmisión en las redes. Nos quedamos unos 5 o 10 minutos más como para resolver algunas dudas ya más en corto de personas que están aquí con nosotros. Y agradecerte, Luis, también por acompañarnos el día de hoy. Y seguimos, por favor, tengan en cuenta todos los miércoles, 9 de la mañana, nuestro próximo iTalks. Viene justamente el caso Brasil, pero en el sector empresarial, cómo es que han aplicado las pymes el modelo de innovación que plantea el Instituto Global de Innovación a nivel Latinoamérica y cómo el modelo Brasil se ha venido desarrollando en los últimos 5 años. Están cordialmente invitados a nuestra próxima charla. En nombre de todo el equipo de Innova Lab Academy, les damos muchísimas gracias y los esperamos en nuestra próxima charla.